Saludos a todos amigos, hoy vamos a hablar a fondo, con el mayor detalle, sobre los pasaportes para ucranianos en el extranjero, ya que los nuevos cambios que ya están a la vuelta de la esquina pueden limitar radicalmente el acceso a los pasaportes ucranianos, e incluso tal vez deberías considerar renovar tu pasaporte si está por vencerse en los próximos años. Yo lo diría así. Por ejemplo, imagina una situación en la que tu pasaporte vence, no sé, en un año. Te registras en el consulado, llegas y te dicen que no te harán el pasaporte, te dan una negativa, sin explicaciones o con algunas explicaciones formales que no te dan ninguna salida y no sabes cómo resolver la situación. Y de hecho, esto ya está sucediendo en el territorio de muchos países de la Unión Europea. Esto aplica para Polonia, Alemania, Chequia, Francia, España, cualquier país en realidad, sin importar en qué país te encuentres. Porque les recuerdo que los consulados ucranianos y todas las instituciones que emiten pasaportes para los ucranianos de todos modos están dirigidos directamente desde Ucrania. Así que a aproximadamente 3.000 ucranianos en toda Europa no les resolvieron el problema. Devolvieron los pasaportes y pronto esto podría afectar a aún más ucranianos. Y eso que, siendo honestos, la mayoría de la gente todavía no se está sacando un segundo pasaporte allá, porque muchos solo consiguieron sus pasaportes para viajar al extranjero después de que se implementó el régimen sin visa con la Unión Europea, y eso fue a finales de 2017 y principios de 2018. O sea, en teoría, los pasaportes de estas personas vencen a finales de 2027 o a principios de 2028. Ahí está la mayoría de los ucranianos, ¿no? Sí, con pasaportes. Ahora, a esto agréguenle el proyecto de ley número 13.673 que ya está siendo considerado en la Verkhovna Rada. Todavía no ha sido aprobado, ya lo analizamos por separado contigo. El enlace estará en la descripción debajo de este video. Entonces, pero si este proyecto de ley pasa a la Verkhovna Rada y es firmado por Zelensky, de hecho podrían abrirte un caso penal, un proceso penal en ausencia automáticamente, y esto bloqueará la prestación de cualquier servicio consular. Y les recuerdo que, según este proyecto de ley, uno de los puntos es que, sí, dentro de los plazos establecidos que pueden ser fijados adicionalmente por una resolución separada simplemente del Gabinete de Ministros de Ucrania. Si no regresan a Ucrania en estos plazos, pueden enfrentar hasta 5 años de prisión o multas de hasta 51.000 grivnas. Así que hoy habrá un análisis práctico completo sobre quién está en riesgo, por qué rechazan, qué hacer al respecto y cómo protegerse. Es decir, en la segunda parte del video habrá una instrucción práctica que cada uno de ustedes podrá utilizar. Y todos los enlaces a todas las fuentes, todo de lo que voy a hablar hoy, también estarán en la descripción debajo de este video. Entonces, así es como se ve la situación en este momento. En primer lugar, la ley de movilización estableció que los ucranianos sujetos al servicio militar en el extranjero están obligados a actualizar sus datos de registro militar. Sin datos actualizados, los hombres de 18 a 60 años no pueden recibir servicios consulares. Es decir, el pasaporte interno o internacional solo se puede obtener si los datos están actualizados en el centro de reclutamiento militar. En la práctica, los consulados exigen documentos electrónicos de registro militar. Sin él, no aceptan los documentos para el pasaporte y de la misma manera rechazan la prestación de cualquier otro servicio consular. Al mismo tiempo, la invalidez legal del documento electrónico de registro militar no está directamente prevista como motivo de rechazo en la ley, pero los consulados rechazan. Así que, incluso, no es que estén violando la ley, sino que simplemente se inventan nuevas normas que ni siquiera han sido implementadas, que ni siquiera han sido aprobadas por la Rada Suprema, por ejemplo. Y lo peor es que, lo más probable, el tribunal también considerará justificado ese rechazo por analogía de las normas legales. Y se basará en que en Ucrania hay guerra y todos deben actualizar sus datos de registro militar. Es decir, de hecho, para los ucranianos que viven en el extranjero, para los hombres de 18 a 60 años, esto es una zona gris. Cuando te niegan sin una razón legal clara, pero es extremadamente difícil impugnarlo, a veces es extremadamente caro.
Según las nuevas restricciones a partir del 16 de enero de 2026, desde que entró en vigor la ley número 45.026 sobre la ciudadanía múltiple, que amplía las razones para negar servicios consulares, entre ellas están las personas contra las que se ha abierto un proceso penal en Ucrania o que tienen una sentencia judicial en vigor, no pueden recibir servicios consulares. Es decir, incluso antes de principios de 2026 esto no existía y en general casi nadie hablaba de ello. Y esto, por cierto, es la respuesta a la pregunta de si los ucranianos que viven en el extranjero tienen derecho a hablar sobre lo que sucede en Ucrania. Porque en los comentarios muy a menudo se pueden ver narrativas como: ustedes están allá sentados en el extranjero, pues quédense ahí y vivan ahí, que no tienen nada que ver con Ucrania y no tienen derecho a decir nada, regresen a Ucrania y entonces hablen. Pero vemos que en la práctica eso no funciona exactamente así. Porque de hecho, todas las decisiones y acciones que toma hoy en día el gobierno ucraniano afectan directamente, como vemos, la vida de cada ucraniano que vive en el extranjero. Y de hecho, el gobierno ucraniano puede limitar los derechos de sus ciudadanos en el extranjero y afectar su vida cotidiana, incluso la obtención de la ciudadanía extranjera, ya sea polaca, alemana, checa, no importa cuál. Y por cierto, si quieren que haga un video sobre esto, escríbanlo en los comentarios si hay suficientes. También haré un video sobre esto, sobre cómo el gobierno ucraniano puede influir directamente en la obtención de la ciudadanía de otro país, cualquiera que sea. Lo siguiente, la relación con el proyecto de ley 13.673 del que de hecho hablamos. Si ya viste ese video, entonces ya entiendes a dónde quiero llegar. Si no lo has visto, te recomiendo verlo después de este video. Lo siguiente después, en resumen, ahora, para que no pierdas el contexto, el proyecto de ley 13.673 prevé responsabilidad penal para las personas obligadas al servicio militar que hayan violado el plazo de estancia en el extranjero. Multas de 34 a 51.000 grivnas o de 3 a 5 años de prisión. Y el proceso puede ser iniciado en ausencia y sin su presencia. Y de hecho muchos cuentan que porque bajo ese video también hay muchos comentarios, muchos dicen que no, que eso no puede ser, que la ley no tiene efecto retroactivo y así sucesivamente. Amigos, si este hecho impactante, en mi opinión, no puedo llamarlo de otra manera, si el proyecto de ley 13.673 llega a ser aprobado en Ucrania por algún milagro, entonces después, solo con una resolución del Gabinete de Ministros de Ucrania, con una sola firma, se pueden crear nuevas condiciones, digamos, para establecer una nueva infracción ya después de la aprobación de esta ley. Por ejemplo, después de la aprobación de esta ley se vuelve a reescribir por 50ª vez la resolución del Gabinete de Ministros, si no me equivoco, número 57, y en ella simplemente se agrega, por ejemplo, la información de que todos los hombres de 25 a 60 años que viven en el extranjero, y por ejemplo, los que salieron al extranjero durante la vigencia de la ley marcial, es decir, desde el 24 de febrero de 2022, están obligados a regresar a Ucrania dentro de los 90 días después de la publicación de esta resolución. Eso es. Y después de eso comienza un nuevo conteo. Empiezan a contar los 90 días. Ustedes pueden vivir en el extranjero durante 90 días sin ningún problema. Después de eso todavía hay 30 días más para regresar. Es como un mes adicional, ¿verdad? Si después de eso no regresan, entonces comienza un nuevo periodo, lo que significa que ya han cometido una nueva infracción. Después de la aprobación de esta ley, y ya después de la aprobación propiamente de la resolución actualizada número 57, y eso es todo. Por eso teóricamente se puede hacer lo que sea. Y se puede perjudicar a millones de ucranianos que viven en el extranjero, ya sea multarlos o abrirles casos penales, ¿cierto? Y esto puede llevar a la expropiación de bienes, a la restricción de servicios consulares y a crear una situación en la que millones de ucranianos en el extranjero legalmente no puedan regresar a Ucrania, porque de inmediato tendrían que lidiar con los tribunales. Por eso todo esto es solo una posibilidad teórica, ¿cierto? Porque hasta ahora este proyecto de ley no ha sido aprobado.
pero solo quiero enfatizar una vez más que todo se puede hacer legalmente y todo esto se puede impulsar si hay voluntad, pero esperamos que nadie tenga ese deseo. Ahora vamos a unir dos hechos después de una explicación tan detallada. Hecho número 1. La ley 4502.9, que trata sobre la ciudadanía múltiple, dice que ya está prohibido brindar servicios consulares a quienes tienen un proceso penal abierto. Y el segundo hecho es el proyecto de ley número 13.673. Teóricamente, vuelvo a enfatizar, se puede abrir un proceso penal en ausencia contra una gran cantidad de ucranianos que viven en el extranjero. Y como resultado, si se aprueba el 13.673 y el Gabinete de Ministros de Ucrania establece un plazo general de estancia para los ucranianos en el extranjero, el pasaporte para esos ucranianos será automáticamente imposible de obtener. Simplemente no será posible obtenerlo hasta que regresen a Ucrania, incluso si nunca han infringido ninguna ley. Y esa de hecho es la parte más delicada de este tema. Y vuelvo a enfatizar por 20ª vez que esto es solo teórico. Simplemente estamos considerando los posibles escenarios que podríamos enfrentar, para prepararnos para esto desde ahora y poder dormir tranquilos, incluso si llega a suceder que lo aprueben. Pero antes de esto, ¿quiénes están específicamente en riesgo? El primer grupo son los hombres de 18 a 60 años sin datos de registro militar actualizados. Y ya existe una negativa del consulado al intentar obtener el pasaporte. El segundo grupo son los hombres con documentos de registro militar vencidos o sin datos actualizados en Reserve Plus. También se les niega, incluso si tienen motivos legales para estar en el extranjero, deben actualizar la información. El tercer grupo son todos los militares, aquellos que salieron legalmente, pero solo en caso de que se apruebe el proyecto de ley 13.673, porque después de que se abra un proceso penal en ausencia, automáticamente se les negarán todos los servicios consulares. El cuarto grupo son mujeres y niños. En este momento no hay ninguna restricción, pero en principio creo que tampoco las habrá en el futuro. Por eso, el grupo de mujeres y niños está completamente protegido. Y el quinto grupo son los hombres que tienen motivos legales para permanecer en el extranjero. Teóricamente tienen derecho a los servicios, pero en la práctica se enfrentan a problemas debido al requisito de los datos de registro militar si no están actualizados. Pero este asunto también se resuelve muy fácilmente. Bien, lo siguiente. ¿Cómo verificar tu estatus ahora mismo? Primero, ¿tienes algún proceso penal en tu contra en Ucrania? Porque hay diferentes situaciones. Por supuesto, esto no aplica a la mayoría de los ucranianos hoy en día, pero si es necesario, puedes verificar tu situación en el Registro Único de Investigaciones Previas al Juicio. Este registro no está disponible para el acceso público, pero puedes utilizar los servicios de cualquier abogado en Ucrania. Y ellos tienen acceso, pueden verificarlo. Porque el abogado tiene derecho a hacer esas solicitudes. En un plazo de 5 días hábiles reciben la información. La segunda opción es a través del Registro Estatal Único de Decisiones Judiciales en el sitio web register.court.gov.ua. Todos los enlaces estarán en la descripción. Ahí se puede verificar si hay decisiones judiciales a su nombre. Es público y gratuito, solo que sin detalles. Y la tercera opción es a través del registro de personas buscadas en MVS.gov.ua. Se verifica si usted figura como persona buscada, no en esa búsqueda del Centro Territorial de Reclutamiento, que ni siquiera se considera legalmente una búsqueda, sino en una búsqueda real. De nuevo, esto probablemente es para una cantidad muy pequeña de ucranianos que viven en el extranjero, tal vez entre mis suscriptores. Y entre los espectadores, en general, no hay personas sobre las que actualmente pesen casos penales. Pero, de nuevo, si es necesario, revisen. O pásenlo a sus amigos que teóricamente necesitan verificarlo. La segunda verificación es cuál es el estado de sus documentos electrónicos de registro militar. De hecho, se obtienen a través del portal de la persona sujeta al servicio militar en el sitio web reserve.army.gov.ua o a través de la aplicación Reserve Plus. Las personas sujetas al servicio militar deben actualizar sus datos en el gabinete electrónico. Si no lo han hecho, deben hacerlo en línea, sin necesidad de regresar a Ucrania. Principalmente para poder utilizar los servicios consulares. Por cierto, si quieren un episodio sobre cómo comportarse en el consulado y cuáles son las consecuencias de
interactuar con los consulados ucranianos en el extranjero y en qué puede resultar esto. Si también quieren un análisis detallado, que yo haga una investigación y les dé todo con fuentes de información concretas y con algunas instrucciones paso a paso, también escríbanlo en los comentarios. Yo estaré revisando y si hay muchos comentarios también consideraré este tema, pero no sé si será interesante para mis espectadores. De hecho, muchos se preocupan que si descargo Reserva Plus y así. De hecho, la actualización de los datos de registro militar hoy en día no significa que tengan que ir directamente al centro de reclutamiento, nadie se los va a llevar por la fuerza. Esto es simplemente una confirmación de la vigencia de sus datos de contacto. Y para los ucranianos que viven en el extranjero, esto no representa ningún peligro hoy en día, como ha demostrado el tiempo. Sí, porque muchos allá incluso tenían miedo de instalar el Reserva Plus y cosas así, pero de hecho no hay amenaza. No quiero motivar a nadie a hacer nada, ni a descargar el Reserva Plus o no. Eso es asunto personal de cada quien. Pero simplemente, como ha demostrado el tiempo, ya ha pasado más de un año. Sí, porque Reserva Plus existe probablemente ya casi 2 años desde que existe Reserva Plus. Han demostrado que con los ucranianos que viven en el extranjero nadie puede hacer nada. Sí, aunque hay muchas teorías y conspiraciones. Pero ahí, de nuevo, ellos no recopilan ningún dato que se pueda usar en tu contra. Sí, e incluso, si ahí pones algo incorrecto como tu dirección de casa, es poco probable que alguien realmente pueda verificarlo. Eso es todo. Por eso, bueno, es solo información así, que una verificación como tal no puede realizarse, sí, y tampoco nadie podrá enviarte una citación al extranjero. Eso es todo. Y la tercera verificación es la vigencia de tu pasaporte. Revísalo hoy mismo. Si te quedan menos de 6 meses, te recomiendo actuar de inmediato, renovarlo, obtenerlo ya sea a través de DP Documento o por medio del consulado. Absolutamente no hay ninguna diferencia. Y te diré esto, la situación con los servicios consulares puede mejorar o empeorar en cualquier momento. Por eso, si a tu pasaporte le queda muy poco tiempo de vigencia, es mejor renovarlo. Y recuerda una verdad simple. Es mejor descargar el Reserva Plus y obtener un nuevo pasaporte con vigencia de 10 años que no descargar el Reserva Plus. Que tu pasaporte se venza y luego ya no puedas hacer nada en absoluto. Además de todo esto, las circunstancias para la prestación de servicios consulares también pueden empeorar. Porque ahora, siendo honestos, si lo analizamos todo está más o menos bien, podría ser mucho peor. Ahora, lo siguiente, ¿qué hacer si ya te han negado los servicios consulares? 5 pasos principales. En primer lugar, exige una negativa por escrito. Dirígete a la oficina consular con una solicitud por escrito para que te den la negativa indicando las bases legales específicas. Una negativa verbal no tiene ningún valor legal. La negativa por escrito es un documento con el que puedes seguir trabajando. El segundo paso es una solicitud formal de un abogado. Involucra a un abogado que se especialice específicamente en asuntos consulares. Una solicitud formal de un abogado es una herramienta legal distinta y el consulado también está obligado a responder a ella. El tercer paso es la apelación. La demanda se presenta ante el Tribunal Administrativo de Distrito de la ciudad de Kiev. Incluso si físicamente estás en el extranjero, puedes hacerlo a través de un representante o un abogado. Y este es un mecanismo real y hay precedentes de apelaciones exitosas. Cuando a las personas, a través de tales solicitudes y apelaciones, se les restauraba el acceso a los servicios consulares, incluso en aquellas situaciones en las que no debería haber sucedido. El cuarto paso es presentar una solicitud. Presentar una solicitud al defensor del pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets, comisionado de derechos humanos. Él recibe quejas de ciudadanos en el extranjero. El sitio web también estará en la descripción. Esto es completamente gratuito. Pueden presentar solicitudes si consideran que sus derechos humanos han sido violados. Por cierto, esto no solo se refiere a los pasaportes. Y el quinto paso es si el pasaporte está por expirar y ya hay una negativa. Acudan al servicio migratorio local del país en el que se encuentren, de cualquier país. Explicar la situación con los documentos es una razón para extender el permiso de estancia en la mayoría de los países de la Unión Europea. Esto no resuelve el problema del pasaporte, pero da tiempo. Es decir, por ejemplo, no los van a deportar. Y eso es muy importante, especialmente ahora que algunos países ya empezaron a cancelar y cambiar a otros estatus a los ciudadanos de Ucrania.
Adelante. Lista de verificación. ¿Qué hacer ahora mismo para protegerte? También hay 5 pasos principales. Independientemente de tu situación, hay 5 pasos que debes seguir. Primero, verifica la vigencia de tu pasaporte. Como ya mencionamos, si está por vencer, tramita un segundo pasaporte. En Ucrania está permitido tener 2 pasaportes internacionales. Y por cierto, me sorprende que muchos ni siquiera lo sepan. Si tienes un pasaporte, puedes sacar otro más. Ahora, lo segundo. Entra a reservearmigov.a o a Reserve Plus y revisa el estado de tu documento militar electrónico. De nuevo, esto es si tienes que ir a sacar tu pasaporte internacional porque está por vencer. Si ya es algo crítico para ti, pues tendrás que hacerlo. No hay de otra manera. Pero, de nuevo, no estoy incitando a nadie a hacer nada. Ahora van a empezar a escribirme en los comentarios que estoy animando a alguien a descargar el Reserve Plus y diciendo que me vendía a alguien. No. Simplemente, sin esto no van a lograr nada. No van a obtener el pasaporte. Pero, de hecho, si quieren obtener el pasaporte, tendrán que actualizar sus datos en línea sin regresar a Ucrania. Tercero, revisen el registro de decisiones judiciales. Verifiquen si no hay decisiones judiciales a su nombre. Porque puede que incluso descarguen el Reserve Plus, pero si tienen algún cargo criminal pendiente, tendrán restringido el acceso a los servicios consulares. Entonces tendrán un doble problema. Cuarto, revisen el registro de personas buscadas en mus.gov.ua. También el enlace estará en la descripción. Y quinto, si tienen dudas sobre su estatus, consulten con un abogado que se especialice en derecho de movilización. Es mejor saberlo de antemano. Eso es todo. Y dejaré el Telegram de un abogado de confianza, el mío, de Ucrania. Se llama Volodymyr. Solo dejaré el contacto. No es publicidad, simplemente en videos anteriores muchos pidieron el número de un abogado que dé consultas en línea. Así que solo lo dejaré. Quien lo necesite, úselo. Quien no lo necesite, busque otro abogado por su cuenta. Eso es todo, porque entendemos que estos servicios son de pago. Pero me parece que es mejor pagar una vez y consultar por poco dinero. Y dormir tranquilo entendiendo qué está pasando con ustedes. Eso es todo. De hecho, son 5 pasos principales que hay que seguir. Como conclusión, amigos, la situación con los pasaportes para los ucranianos en el extranjero ya es complicada, pero puede haber una situación en la que todo sea mucho más complicado. Y lo que les estoy diciendo ahora parecerá algo muy sencillo en comparación. Eso es. La buena noticia es que el proyecto de ley 13.673 aún no ha sido aprobado. Eso es. Pero, de nuevo, eso no significa que no vaya a ser aprobado en 3 meses, o en medio año, o en un año. Bueno, no tenemos, digamos, esa certeza. Y ahora, en general, no se puede estar seguro de nada. Así que, si tienes la oportunidad de sacar un pasaporte, un segundo que también sea válido por 10 años, es mejor hacerlo ahora. Si sacas el pasaporte ahora, de hecho lo tendrás hasta el año 2036. Y eso ya es, siendo honestos, un periodo bastante sólido. Incluso para obtener la ciudadanía de otro país, especialmente si ya llevas varios años viviendo en el extranjero. Y de nuevo recalco, si quieren que analice los obstáculos, primero en la obtención de la ciudadanía de otros países, y sobre cómo las leyes ucranianas pueden ponerles trabas al obtener otra ciudadanía, escríbanlo en los comentarios, sin falta lo analizaré. Si a ustedes, si les pareció interesante, si les fue útil, les agradeceré sus likes, suscripciones y comentarios. Suscríbanse, primero que nada, aquí diariamente sale contenido para ucranianos que viven en el extranjero en todo el mundo. A veces analizamos noticias, ahora estoy cambiando, como pueden ver quienes me siguen desde hace tiempo, estoy pasando a otro formato. Estoy pasando al formato de análisis, a algunos análisis serios y profundos, porque entiendo que hoy en día hay mucha más demanda de esto que de simples noticias comunes. Así que, si les gustan mis nuevos formatos, escríbanme también sobre eso. Será un placer leer sus comentarios. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.